En este video vamos a explicar la forma de trabajar con listas y también representar este ejercicio que ya lo hemos realizado, ¿verdad? A través de una aplicación con interfaz gráfica, y la idea es que a través de este video puedan utilizarlo como material de estudio, ¿verdad? Para la prueba que tenemos en unos días, en unas semanas más. ¿En qué consiste el ejercicio, verdad? Ya lo deben de saber. Básicamente representar cómo se despliegan los puntos en un plano cartesiano, y para ello, verdad, existen dos clases. Una clase que representa un punto, básicamente con sus coordenadas x e y. Esa clase lo que va a tener es un constructor, ¿verdad? Y también los métodos getter, que permiten, ¿verdad?, obviamente obtener o poder sacar los atributos que son de tipo privado. Y por otro lado, ¿verdad?, tenemos una clase llamada plano, que tiene un atributo privado llamado lista, y básicamente lo que hace el plano, ¿verdad?, puede agregar un punto, es decir, un objeto punto, a la lista, es decir, al plano, ¿verdad? Puede mostrar todos los puntos que tiene actualmente el plano cartesiano, y también, ¿verdad?, mostrar puntos en un cuadrante en particular, ¿ya? Entonces básicamente ese es el problema, ¿ya? Y vamos a partir con este, que es más básico y va a servir para que vayan entendiendo un poco la forma de trabajarlo también en una aplicación gráfica. Aparte se especifican algunos detalles que vamos a irlos detallando más adelante. La idea es que después ustedes intenten hacer el segundo ejercicio, ¿ya?, y lo traten de representar, ¿verdad?, porque deberían tenerlo hecho, ¿ya?, que lo traten de abordar desde el punto de vista gráfico, ¿ya? Para ello, ¿verdad?, lo primero que debemos realizar es siempre, vamos a empezar por diseñar las clases. Vamos a repetir un poco de lo mismo, ya que es importante tener el proyecto completo. Entonces yo voy a crear un proyecto acá. Voy a poner training de prueba, para la prueba, y no vamos a crear una clase principal, pues ya deberían de saberlo. Y no se creó, vamos a crearlo más entonces. Training vamos a realizarlo. No lo veo, no lo veo. Vamos a crear otro entonces. Test de prueba. Test. ¿Cuál es la idea? Como nosotros vamos a construir, ¿verdad?, primero el modelo de datos, la idea es que nosotros debiéramos tener, botón derecho sobre paquetes fuentes, debiéramos tener dos paquetes o dos packages, uno llamado vista, en donde vamos a dejar nuestra ventana, que se va a encargar de manejar visualmente el comportamiento del plano, y otra carpeta llamada modelo, en donde básicamente deberíamos tener nuestras clases que van a representar la solución, ¿verdad?, al enunciado que acabamos de revisar. La primera clase que vamos a trabajar, ¿verdad?, debiera ser la clase punto,
esta clase punto, de acuerdo al enunciado, que también deberían tenerlo ustedes, va a tener dos parámetros, una variable entera x debate y una variable entera y de acuerdo al enunciado debiera tener dos variables, que eso ya lo hemos realizado, y un constructor y dos métodos getter. Entonces el constructor, hasta la fecha todavía he visto algunos que colocan void punto, eso está malo, ¿ya? Recuerden que el constructor no se especifica ningún tipo de método, porque es un método que es propio de la clase y va a recibir dos parámetros, un parámetro x y un parámetro y. Simplemente lo que hace el constructor, inicializa sus atributos, es decir, va a inicializar ese parámetro y va a inicializar el parámetro de la i, de esa manera. Y posteriormente están los métodos getX y getY, que lo único que hacen estos métodos, retornan la variable x, y el otro método va a retornar la variable y, de esa manera. Entonces, si se fijan, para el primer ejemplo es el modelo para representar a un punto. Una vez que tenemos eso, estamos en condiciones de crear la otra clase, es decir, la clase que representa al plano. Ambas clases pertenecen al mismo package, al package de modelo, y la clase plano, si nos fijamos, ¿verdad? La clase plano tiene un atributo que se llama lista y es de la clase ArrayList, ¿verdad? Y recuerden que un ArrayList básicamente lo que hace, permite manejar un conjunto de objetos sin importar el tamaño de estos, es decir, yo puedo agregar los objetos que yo quiera a la lista y también puedo eliminar objetos y recorrer esa lista, ¿verdad? De una manera mucho más fácil y mediante métodos que posee este objeto ArrayList, ¿ya? Ese objeto, para poder trabajar con un ArrayList, es necesario importar la java.util.ArrayList, de esa manera. Y posteriormente acá declaramos la lista, perdón, ArrayList lista. De esa manera, como no se especifica, esta parte es muy importante, se especifica el constructor vacío. ¿Qué es lo que debiéramos hacer en ese constructor? Crear la instancia, es decir, crear la lista. Y básicamente, ¿por qué? Porque el objeto debe estar creado, es decir, primero voy a construir el constructor que no recibe ningún parámetro, de acuerdo al enunciado que aparece en el apunte, ¿verdad? No recibe ningún parámetro y lo único que hace la lista es declararlo new ArrayList, de esa forma, ¿ya? Otra forma también puede ser creando inmediatamente la lista, es decir, yo también puedo hacer esto es igual a new ArrayList, ¿ya? También es válido, ¿ya? Por si acaso se le olvida básicamente crearlo acá, ¿ya? Entonces lo vamos a dejar así también. Se puede hacer de esa manera o creándolo en el constructor, ya que el constructor es el primer método que se ejecuta. Lo único que haría el constructor es crear la lista. La lista tiene varios métodos, como les había dicho, ¿verdad? Y uno de los métodos es
el método add, es decir, el método add permite agregar un objeto a la lista, ¿ya? Y básicamente eso debiéramos usar en el segundo elemento de la clase plano, que en este caso se llama agregar punto, ¿ya? El agregar punto lo que hace, ¿verdad?, es public void agregar punto, recibe como parámetro un punto p, ¿ya? Y lo único que debemos utilizar acá, ¿verdad?, el comportamiento que debiera tener el objeto plano al momento de llamar a la función agregar punto, es que debiera agregarse un punto a la lista, ya que la lista sirve para manejar una colección de objetos, y básicamente el plano eso es lo que es. Si nos fijamos en el diagrama, ¿verdad?, el plano contiene un conjunto infinito de puntos, que en este caso va a tener 4 puntos, ¿verdad? Pero esa es la idea es que esos 4 puntos queden almacenados en la clase plano, específicamente en una colección. No puede ser en un arreglo, porque básicamente no sabemos cuántos puntos yo puedo ir agregando o creando en el plano, ¿ya? El método, ¿verdad?, dentro de este método simplemente habría que colocar el nombre del objeto, lista, y la lista tiene varios métodos. Por ejemplo, el método add, ¿ya?, el método isEmpty, que lo único que hace devuelve un verdadero si la lista está vacía, o un falso si la lista contiene un elemento. El get me permite obtener un elemento de la lista, ¿ya?, que lo vamos a ir viendo más en detalle. Y para este caso, ¿verdad?, lo que vamos a hacer es agregar un objeto a la lista, específicamente el punto p, ¿ya?, de esa manera. Entonces, de esa forma, cada vez que se llame al método agregar punto, lo que se está haciendo es que a la lista se está agregando un punto, ¿ya?, para tener así una colección de puntos. Los siguientes métodos, que son más abajo están mostrar puntos y mostrar puntos en el primer cuadrante, ¿verdad? Debiéramos enviarle a la aplicación, es decir, a la parte gráfica, una lista para que la ventana pueda desplegar todos los datos que tiene hasta el momento el plano, ¿ya? Y lo vamos a explicar en el siguiente video, ¿ya? Pero por el momento estamos construyendo la clase plano, que lo único que hace, maneja una colección de puntos, ¿ya? Entonces eso es para que lo vayan revisando.